En el día de mi cumpleaños, mi propio hijo me echó de casa y yo, me llamo Roberto y todavía recuerdo con una claridad dolorosa el día en que mi propio hijo me echó de la casa. Fue el día de mi cumpleaños número 60. Mucha gente espera que un cumpleaños sea motivo de celebración, de abrazos y palabras cálidas. Para mí, en cambio, se convirtió en una herida que jamás se borrará. Tengo un solo hijo, Daniel. No es mi hijo biológico, lo adopté cuando era un niño pequeño, apenas de 4 años. Yo no podía tener hijos por cuestiones de salud, y junto con mi esposa, que en paz descanse, decidimos que la sangre no era lo importante, sino el amor. Desde que llegó a mi vida, lo cuidé como si hubiera nacido de mí. Cuando mi esposa falleció en un accidente de auto hace ya 10 años, Daniel y yo nos quedamos solos. Yo prometí ser para el padre y madre, protegerlo y darle lo mejor, pero el tiempo cambia a las personas. Daniel se convirtió en un joven con un carácter completamente opuesto al mío. Yo siempre he sido disciplinado, reservado, alguien que cree en el esfuerzo y en la sobriedad. En cambio, él creció rebelde, explosivo, incapaz de aceptar límites. Desde los 18 años se rodeó de malas compañías, amigos que solo pensaban en beber, fumar y gastar el dinero en fiestas. Yo trataba de aconsejarlo, de advertirle, hijo, esas personas no te llevan a nada bueno. Están destruyendo tu vida, pero Daniel respondía con gritos y reproches, tú no entiendes nada. Déjame vivir mi vida. Las discusiones se hicieron cada vez más frecuentes. Yo veía cómo se alejaba de mí, cómo se hundía en un mundo que me aterraba. Las noches en que no llegaba a dormir eran las peores, me quedaba sentado en la sala, esperando escuchar la puerta, con el corazón en la garganta. Llegó mi cumpleaños. Ese día me levanté temprano, preparé una comida sencilla. No esperaba gran cosa, solo compartir un rato con él, quizá recordar a su madre, que siempre hacía una cena especial para celebrar. Pero Daniel tenía otros planes. Por la tarde, llegó acompañado de un grupo de amigos. Traían botellas, música a todo volumen y una actitud que me incomodó al instante. Yo traté de mantener la calma. Me acerqué a él y le dije, Daniel, hijo, hoy es un día importante para mí. Podríamos tener un momento tranquilo, solo los dos. Él me miró con fastidio, no exageres, viejo. Hoy vamos a festejar como se debe. Los muchachos comenzaron a beber y a fumar en la sala. Yo sentía que mi casa se desmoronaba. Les pedí que bajaran el volumen, que respetaran el espacio. Pero Daniel, en lugar de escucharme, se puso de pie frente a todos y me gritó con una voz que todavía me retumba. Ya cállate. Siempre quieres controlar todo. Esta es mi casa, y si no te gusta, te largas. El silencio que siguió fue insoportable. Los amigos de Daniel se miraron entre sí, sorprendidos, pero nadie dijo nada. Yo me quedé inmóvil, con la bandeja del pastel en las manos. El pastel que había comprado con ilusión se convirtió en un símbolo de humillación. Lo miré a los ojos y, en lugar de responder con rabia, solo sonreí. Era una sonrisa amarga, llena de tristeza, pero también de amor. Porque aunque sus palabras me desgarraron, sabía que seguía siendo mi hijo y que yo jamás podría odiarlo. Dejé el pastel sobre la mesa, fui a mi cuarto y tomé una pequeña maleta que había preparado hacía tiempo, por si necesitaba ausentarme unos días. Regresé a la sala, lo miré de nuevo y le dije con voz serena, si eso es lo que quieres, Daniel. Así será, y me fui. Esa noche caminé por las calles con el corazón hecho pedazos, pero con la frente en alto. Me dolía, claro, pero al mismo tiempo sentía una calma extraña. Porque con el amor que le tenía, estaba dispuesto a dejarle esa casa. Al fin y al cabo, lo que más deseaba era su bienestar, aunque él no lo entendiera. Tomé un taxi hacia otra ciudad, a un lugar que él no conocía. Tenía un pequeño departamento allá, un sitio al que podía retirarme cuando necesitaba estar en paz. Mientras el taxi avanzaba, miré por la ventana y pensé, quizá algún día comprenderá que todo lo que hice fue por amor. Así comenzó la etapa más dura de mi vida, la separación de mi hijo. No imaginaba que esa decisión abriría la puerta a revelaciones que cambiarían todo entre nosotros. Cuando me instalé en el pequeño departamento de la otra ciudad, el silencio se volvió mi única compañía. Era un silencio pesado, distinto al de mi casa, donde al menos podía escuchar los pasos de Daniel aunque llegara de madrugada. Aquí, en cambio, solo estaban mis recuerdos, y fue en ese silencio donde mi mente comenzó a viajar hacia atrás, a los primeros años con Daniel. Todavía recuerdo la primera vez que lo vi. Yo llevaba meses recorriendo orfanatos con mi esposa, Claudia. Ella soñaba con tener un hijo,
pero después de varios intentos fallidos y diagnósticos médicos, comprendimos que no sería posible de manera natural. Yo, por mi parte, tenía un problema de salud irreversible que impedía concebir. Al principio ella lloraba mucho, pero un día me miró con esa fuerza que solo ella tenía y me dijo: Roberto, la sangre no es lo que hace a una familia. El amor sí, así que fuimos a ese orfanato en las afueras de la ciudad. Entre muchos niños, había uno de cabellito despeinado y unos ojos oscuros que parecían haber visto demasiado para su corta edad. Estaba sentado en un rincón, jugando con un carrito roto. No hablaba con nadie. Cuando me acerqué, me miró con desconfianza. Hola, campeón, le dije con voz suave. ¿Cómo te llamas, Daniel?, respondió sin mirarme del todo. En ese instante supe que era él. Claudia también lo sintió, lo vi en sus ojos brillosos. No hizo falta discutirlo. Un par de meses después, ya estábamos firmando los papeles de adopción. Daniel llegó a casa tímido, callado, pero con el tiempo se fue abriendo. Claudia le cocinaba su comida favorita, le contaba cuentos antes de dormir. Yo lo llevaba al parque, le enseñaba a andar en bicicleta. Nunca olvidaré el día en que me dijo por primera vez: papá. Fue como si alguien me hubiera regalado el mundo entero en una sola palabra, pero la vida no siempre cumple sus promesas de felicidad. Cuando Daniel tenía apenas 14 años, ocurrió el accidente. Claudia salió a hacer unas compras y nunca regresó. Un camión perdió el control en la carretera y todo terminó en segundos. Esa fue la noche más oscura de mi vida. Recuerdo cómo Daniel se abrazó a mí llorando, temblando como un niño pequeño. Yo, que me sentía destruido, tuve que hacerme fuerte. Desde ese día prometí que nada le faltaría, que estaría siempre para él. Y lo cumplí. Lo que Daniel nunca supo fue que yo tenía más recursos de los que aparentaba. Durante años me dediqué a los bienes raíces, a comprar terrenos y edificios cuando nadie los quería, y con el tiempo eso me convirtió en millonario en silencio. Pero nunca presumí, ni lo llené de lujos. Quería que creciera con valores, con la noción de esfuerzo. Por eso él siempre creyó que éramos de clase media, con comodidades limitadas. En su adolescencia todo empezó a cambiar. Los amigos, las fiestas, las malas influencias. Yo trataba de mantenerlo en el camino correcto, pero cada consejo terminaba en discusión. A veces pensaba que si Claudia estuviera viva, él sería diferente. Ella tenía una paciencia infinita, una manera de llegar a su corazón que yo nunca logré igualar. Recuerdo una noche especialmente dura. Daniel llegó a las 3 de la mañana, con olor a alcohol. Yo lo estaba esperando en la sala. ¿Otra vez, Daniel?, le dije con el corazón apretado. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Él me lanzó una mirada fría. Déjame en paz. Tú no eres nadie para decirme cómo vivir. Soy tu padre, le respondí con firmeza. Él rió con sarcasmo. ¿Mi padre? Tú no eres mi verdadero padre. Esas palabras me atravesaron como cuchillos. No sabía cómo lo había descubierto. Quizá algún papel olvidado, quizá alguien del orfanato. Nunca se lo había ocultado por vergüenza, sino porque quería que supiera que el amor no depende de la sangre. Sin embargo, desde entonces comenzó a usarlo como arma contra mí cada vez que discutíamos. Yo me refugiaba en el trabajo y en mi pequeño círculo de confianza. Nadie sabía de mis verdaderas propiedades, salvo mi contador y un par de abogados. Para todos, incluso para Daniel, yo era un hombre común que apenas lograba mantener una casa decente, y fue así como llegamos a aquel cumpleaños que terminó de romper todo. Las palabras que me gritó todavía duelen, pero al menos me dejaron ver con claridad algo que me costaba aceptar. Él necesitaba tocar fondo para valorar lo que tenía. Esa noche, después de instalarme en el departamento, encendí la lámpara de escritorio y saqué una caja de documentos. Eran escrituras de casas, edificios, terrenos. Un imperio silencioso que había construido con años de esfuerzo. Miré esos papeles y pensé, si Daniel supiera la verdad, ¿me miraría distinto? ¿O simplemente me vería como una billetera más grande de la que puede abusar? Decidí mantener el secreto un tiempo más. Sabía que tarde o temprano la vida le daría lecciones duras, y en ese momento quizá comprendería. Mientras tanto, mi papel era esperar, aunque me doliera, aunque mi corazón se rompiera cada vez que pensaba en él, porque al final, por más rebelde, por más cruel que fuera en sus palabras, seguía siendo mi hijo. Y yo jamás dejaría de amarlo. La vida en el pequeño departamento se volvió una rutina silenciosa. Yo trabajaba a distancia, revisaba documentos, mantenía las propiedades en orden, y a veces salía a caminar por el parque.
Sin embargo, mi mente siempre terminaba regresando a él. Daniel, los primeros meses después de nuestra separación fueron los más difíciles. Yo esperaba alguna llamada, un mensaje, aunque fuera para insultarme de nuevo. Pero no hubo nada. El silencio de su parte me dolía más que las palabras hirientes. A través de conocidos me fui enterando de lo que hacía. Daniel había comenzado a frecuentar bares caros y compañías dudosas. Muchos de esos amigos solo estaban a su lado mientras él pagara las cuentas. Tenía un trabajo mediocre en una tienda de tecnología, pero gastaba como si ganara 10 veces más. Cada fin de semana era una fiesta, cada día libre un derroche. Una tarde recibí una llamada de un viejo amigo que vivía cerca de nuestra antigua casa. Roberto, lo vi salir del bar de la esquina, parecía perdido. No se ve bien, yo agradecí la información y colgué. Me quedé mirando la ventana durante horas, debatiendo conmigo mismo si debía ir a buscarlo. Pero algo en mi interior me decía que aún no era el momento. Con el paso del tiempo, sus malas decisiones comenzaron a mostrar consecuencias. Perdió su empleo por llegar tarde demasiadas veces. Uno de sus supuestos amigos le robó dinero de la cartera. Otra chica, con la que salía, desapareció con varios objetos de valor. Pero Daniel, en lugar de detenerse a reflexionar, seguía corriendo hacia adelante, como si no quisiera enfrentar la realidad. Un día, mientras hacía trámites en la notaría, me encontré con una persona que conocía a Daniel. «Oye, ¿sigue siendo tan generoso tu hijo?», preguntó con una sonrisa sarcástica. «Dicen que invita a todos y que paga hasta lo que no debe», asentí sin dar más detalles, pero por dentro sentí un nudo en el estómago. No era generosidad, era desesperación por ser aceptado. Las noches se volvieron largas para mí. A veces lo imaginaba caminando solo por calles oscuras, con la mirada perdida. Otras veces lo veía en mi mente rodeado de gente, pero sin que ninguno de ellos lo quisiera de verdad. Y en cada imagen, la sombra de Claudia aparecía en mi memoria. ¿Qué diría ella si estuviera aquí? Me culparía por no haber sido más paciente, más firme, más amoroso. Una tarde decidí pasar por el barrio, de manera discreta, solo para ver cómo estaba. Aparqué mi coche a una cuadra de la casa y me quedé observando. La pintura estaba descuidada, las plantas secas. Cuando Daniel salió, llevaba la misma ropa arrugada de días atrás, con ojeras profundas. Subió a un taxi tambaleándose. Ese instante fue como una bofetada en el rostro. No era el niño que adopté, ni el joven lleno de sueños que alguna vez me dijo que quería ser ingeniero. Era un hombre perdido. Me quedé allí, apretando el volante, luchando contra el impulso de correr tras él y abrazarlo. Pero me repetí lo mismo, aún no. Todavía no es el momento. El destino, sin embargo, parecía empeñado en mostrarme cada caída. Semanas después, recibí una llamada inesperada. Era la policía. ¿Es usted el padre de Daniel?, preguntaron. Mi corazón se detuvo. Sí, ¿qué pasó? No se preocupe, no es grave. Lo encontramos dormido en un banco del Parque Central. Había bebido demasiado. Lo llevamos a la comisaría para que pasara la noche. Colgué con un temblor en las manos. Esa noche no dormí. Caminaba de un lado a otro en el pequeño departamento, preguntándome si había cometido un error al dejarlo solo. Pero al amanecer, cuando la desesperación me impulsaba a ir a buscarlo, recordé el consejo de un amigo: a veces, para que alguien aprenda, tiene que sentir el peso de sus propias decisiones. Y Daniel lo estaba sintiendo, aunque aún no lo reconociera. Pasaron los meses. Los mismos amigos que antes lo rodeaban comenzaron a desaparecer. Ya no lo invitaban a las fiestas, ya no lo buscaban. Su dinero se había acabado, su encanto también. Lo vi una vez desde la distancia, sentado en la parada del autobús, con la mirada perdida, sosteniendo una bolsa de supermercado con solo pan y leche. Ese fue uno de los momentos más duros de mi vida, observar a mi hijo en la soledad más absoluta y no poder acercarme. No porque no quisiera, sino porque sabía que aún no estaba listo para escucharme. Mientras tanto, yo seguía fortaleciendo en silencio la red que había preparado para él. Tenía propiedades listas, una cuenta bancaria a su nombre, incluso un proyecto de negocio que podría devolverle la dignidad. Pero todo eso lo guardaba como un tesoro oculto, esperando la chispa que encendiera en él el deseo de cambiar. En ocasiones, cuando la tristeza me sobrepasaba, iba al cementerio a visitar la tumba de Claudia. Me sentaba frente a la lápida y hablaba en voz baja: perdóname, amor. Estoy dejando que nuestro hijo sufra. Pero no sé otra forma de que aprenda. Tú sabías llegar a su corazón, yo no. Solo espero que, donde quiera que estés, me guíes para no perderlo del todo.
el viento siempre soplaba fuerte en ese lugar, como si me respondiera con un murmullo. Y yo me aferraba a la esperanza de que aún no estaba todo perdido, porque aunque Daniel estuviera en su peor momento, yo sabía que en algún rincón de su alma aún quedaba el niño que me dijo papá por primera vez. Ese niño no estaba muerto, solo estaba dormido. Y algún día, tenía que despertar. El invierno llegó con un frío más duro de lo normal. Daniel, sin trabajo fijo y con apenas unos ahorros, comenzó a sentir en carne propia lo que significa no tener a nadie cerca. Los bares dejaron de recibirlo como cliente frecuente, pues ya no tenía dinero para gastar. Sus supuestos amigos se habían desvanecido como humo. Y las mujeres que lo acompañaban solo se reían de él a sus espaldas. Una noche, mientras caminaba tambaleándose después de beber vino barato en una tienda de esquina, tropezó en la acera y cayó con fuerza. Nadie se detuvo a ayudarlo. Permaneció allí, bajo la llovizna, hasta que un desconocido le lanzó una mirada de lástima y lo levantó de un brazo. Esa fue la primera vez que sintió, de verdad, que era invisible. Los días siguientes su salud empezó a deteriorarse. Tosía constantemente, tenía fiebre baja y una fatiga que no le permitía ni levantarse de la cama. Sin seguro médico, sin alguien que lo llevara a un hospital, se encerró en el pequeño cuarto que alquilaba y pasó las noches mirando el techo, con la garganta seca y los pensamientos oscuros. Fue entonces cuando los recuerdos comenzaron a golpearlo con más fuerza. Recordó a Claudia, la mujer que lo había cuidado como si fuera su propia sangre. Recordó a mí, a Roberto, el hombre que nunca dejó de llamarlo hijo. Recordó los domingos en familia, los paseos en bicicleta. Las comidas caseras que llenaban la mesa, y la culpa empezó a filtrarse como veneno. Lo arruiné todo, se repetía una y otra vez, tenía un hogar, tenía amor, y lo desprecié. Un día, buscando entre sus cosas, encontró una vieja caja donde guardaba fotos. Allí estaba él, niño, sobre los hombros de Roberto, con una sonrisa enorme. En otra imagen, Claudia lo abrazaba mientras soplaba las velas de un pastel. Daniel apretó la foto con las manos temblorosas y rompió en llanto. Las lágrimas eran diferentes esta vez, no eran de rabia, ni de frustración. Eran de arrepentimiento puro. Por primera vez, aceptó que había sido injusto, cruel y ciego. Esa misma tarde, salió a caminar sin rumbo. El viento helado cortaba su piel, pero en el fondo lo necesitaba, quería sentir dolor físico para acallar el dolor de la memoria. Caminó por calles que no pisaba desde hacía tiempo, hasta que llegó, casi sin darse cuenta, al parque donde alguna vez jugó conmigo al fútbol. Se sentó en un banco y se quedó mirando los árboles desnudos. Una anciana que alimentaba palomas se le acercó y le dijo con voz amable: «Hijo, ¿estás bien? Tienes una mirada muy triste». Él apenas pudo responder: «Perdí todo». Y a todos, la mujer lo miró con compasión y agregó: «Nadie lo pierde todo mientras conserve el corazón. Y el tuyo todavía late». Esa frase lo acompañó durante semanas. Como si hubiera sido una semilla plantada en la tierra árida de su alma. Mientras tanto, yo seguía observándolo a la distancia, aunque él no lo supiera. Me enteraba por conocidos, lo veía a veces en la calle desde lejos, y cada vez lo notaba más delgado, más abatido. Había noches en que estuve a punto de llamarlo, de correr a su lado. Pero me contuve. Tenía que ser él quien buscara el camino, y ese momento llegó de manera inesperada. Daniel enfermó gravemente una madrugada. La tos se volvió insoportable, la fiebre lo tumbó. Entre delirios, buscó en su celular el único número que aún recordaba de memoria, el mío. Marcó, pero no se atrevió a hablar. Escuchó mi voz en el buzón de mensajes, y apenas pudo murmurar: «Papá». «Lo siento», colgó antes de terminar la frase. Yo escuché ese mensaje la mañana siguiente. Me quedé con el teléfono en la mano, con lágrimas en los ojos. Era la primera vez en años que me llamaba papá sin odio en la voz. No respondí de inmediato. Algo me decía que aún no era el instante de aparecer. Pero esa llamada fue suficiente para confirmarme que Daniel estaba empezando a despertar de su propia oscuridad. Los días siguientes él se obligó a mejorar un poco. Buscó trabajos pequeños, cargar cajas en un mercado, limpiar un almacén. No era mucho, pero era un comienzo. Y sobre todo, dejó de beber. No fue fácil, las tentaciones estaban ahí, pero cada vez que pensaba en rendirse, recordaba la foto de Claudia abrazándolo y la palabra que había pronunciado al teléfono: «Papá». Por primera vez en mucho tiempo, Daniel quería luchar. No para impresionar a otros, no para huir del dolor, sino para recuperar un pedazo de sí mismo. Esa chispa era justo lo que yo había estado esperando. El amanecer de aquel domingo fue diferente para Daniel.
Había pasado semanas trabajando en lo que fuera, aceptando pequeños empleos que apenas le daban lo suficiente para comer y pagar su renta. Sin embargo, cada jornada de esfuerzo lo hacía sentir un poco más vivo, más en paz consigo mismo, ya no se miraba en el espejo con desprecio, aunque todavía veía en sus ojos las cicatrices de los errores pasados. Lo que había cambiado era la chispa, ahora quería sanar, quería reconstruirse. Y en el fondo, aunque aún no lo decía en voz alta, quería reconciliarse conmigo. Ese mismo domingo se armó de valor. Tomó un autobús hacia la ciudad donde yo vivía ahora. Tenía el número de mi casa, nunca lo había olvidado, y llevaba en su bolsillo la fotografía de cuando Claudia le abrazaba en su cumpleaños número 10. El viaje fue silencioso. Observaba el paisaje pasar por la ventana y recordaba todas las veces que había huido, las palabras hirientes que había lanzado, las noches en que me culpaba de todo sin razón. Cada recuerdo era una daga, pero también un motor. Finalmente, se detuvo frente a la reja de mi casa. Vaciló. Pensó en dar la vuelta y marcharse. Pero esta vez no lo hizo. Tocó el timbre con manos temblorosas, yo abrí la puerta. Al verlo, mi corazón dio un vuelco. Estaba más delgado, más cansado, pero sus ojos ya no tenían aquel odio que me había clavado tantas veces. Hola. Papá, dijo con voz ronca, me quedé inmóvil unos segundos. Y entonces lo abracé. No hubo reproches. No hubo discursos. Solo un abrazo largo, profundo, cargado de todo lo que las palabras no podían decir. Daniel lloró en mi hombro. Y yo también. Porque después de tantos años de distancia, por fin estábamos en el mismo lugar, reconociendo que el amor seguía intacto. Pasamos horas hablando. Él me pidió perdón una y otra vez, contándome cómo había tocado fondo, cómo había perdido todo. Me confesó que estaba cansado de la vida vacía y que lo único que deseaba era recuperar a su familia. Yo le tomé la mano y le dije, hijo, nunca dejaste de ser parte de esta familia. Yo sé que tu madre, desde el cielo, siempre te ha cuidado. Y aunque fuiste duro conmigo, jamás te dejé de amar. Él bajó la mirada y preguntó en voz baja, ¿aún así me sigues llamando tu hijo? Sabiendo la verdad, ese fue el momento. Sabía que había llegado la hora de contarle lo que durante tantos años oculté. Respiré hondo y le dije, Daniel, tú no eres mi hijo de sangre. Nunca lo fuiste. Tú fuiste adoptado cuando eras apenas un bebé. Claudia y yo no podíamos tener hijos. Pero cuando te vimos por primera vez, supimos que eras nuestro regalo. Desde ese día fuiste nuestro hijo. Con cada derecho, con cada amor, con cada sacrificio, Daniel abrió los ojos, sorprendido. Se quedó en silencio, procesando cada palabra. Luego se levantó de golpe, como si el suelo se hubiera movido. ¿Cómo que? ¿No soy tu hijo? Balbuceó. No de sangre, respondí suavemente, pero de corazón siempre lo fuiste. Tu madre te amó con todo lo que tenía, yo he trabajado toda mi vida para darte un futuro. Nunca quise que supieras porque temía que sintieras que no pertenecías. Pero ahora eres adulto, y mereces saberlo. Daniel rompió en llanto. Se arrodilló frente a mí, con las manos en el rostro. Papá. Yo fui un idiota. Te hice tanto daño. Y aún así nunca me soltaste. Lo levanté y lo abracé otra vez, porque el amor verdadero no depende de la sangre. Depende de lo que construimos juntos. Ese día le mostré la verdad completa. Lo llevé a la oficina donde tenía guardados los documentos, los recuerdos de su infancia, las cartas de su madre. También le mostré algo más, los papeles de la herencia. Sí, era cierto. Tenía una fortuna construida con años de trabajo en bienes raíces. Una riqueza que podría cambiar su vida para siempre. Pero yo lo miré a los ojos y le dije, Daniel, esto nunca se trató del dinero. No quería que lo supieras antes porque temía que lo desperdiciaras, que te perdieras en lujos vacíos. Ahora veo que has cambiado. Que entiendes lo que realmente importa. Por eso, cuando llegue el momento, todo será tuyo. No porque seas heredero de mi sangre, sino porque eres mi hijo. Daniel lloró de nuevo, pero esta vez de alivio. Prometió trabajar conmigo, aprender el negocio, y sobre todo, ser un hombre digno de ese amor y esa confianza. En ese instante, mirando al cielo, sentí que Claudia sonreía. La vida nos había puesto a prueba, nos había separado y casi destruido, pero al final, el amor había sido más fuerte que el rencor, más fuerte que la sangre, más fuerte que los errores. Esa fue la verdadera herencia, no el dinero, sino el amor que nunca murió. Amigos, díganme ustedes. ¿Creen que Daniel realmente cambió de corazón o solo lo hizo porque sabía de la herencia?
¿Ustedes perdonarían a un hijo que los trató con tanto desprecio durante años? Déjenme sus comentarios, quiero leer sus opiniones. Si les gustó esta historia, no olviden darle like y suscribirse para más relatos como este.